Amigos y alumnos, bienvenidos a la charla de hoy en la que les hablaré de cómo las emociones humanas son el impulso para la realización y el éxito de las personas. También las emociones son el origen del sufrimiento, de las adicciones y de las enfermedades mentales. Las emociones nos alertan de los peligros, nos despiertan ante las amenazas, nos recuerdan nuestras necesidades y nos hacen sentir la vida. A las emociones también se le llaman afectos o sentimientos, porque denotan un estado de ánimo del alma o del espíritu. Estas se manifiestan al mismo tiempo en el cuerpo como sensaciones físicas, dolorosas, agradables, penosas, difusas o precisas. Su intensidad depende y es proporcional al estímulo interno o externo recibido por la persona y que es responsable de la descarga de energía. Los afectos o emociones pueden ser primarios o secundarios. Se les llama primarias a aquellos que son respuestas neurovegetativas, reactivas, inconscientes y que dominan al yo. Mientras que los afectos o sentimientos secundarios son aquellos que han sido modulados y controlados por la voluntad del sujeto después de haberlos filtrado con el pensamiento. El doctor Freud, a quien se le reconoce como el padre del psicoanálisis, nos dice que el afecto es algo que afecta al yo, a la persona, que es la energía que mueve a la persona y que pone en movimiento la acción de los sujetos sobre el mundo exterior. Para Freud, el papel del yo es moderar las variaciones excesivas de los afectos para impedir su desorganización y preservar la capacidad de pensamiento racional. Dentro de los afectos placenteros de gran intensidad están la excitación sexual y el orgasmo, la elación, los estados de éxtasis, ya sean místicos o paganos, la euforia, el júbilo, la dicha y la felicidad. Mientras que dentro de los afectos intensos, penosos o dolorosos, tenemos aquellos dolores físicos, angustias, crisis de pánico, sentimientos de desamparo, impotencia, tristeza, desesperanza, furia, ira, odio, resentimientos, envidia, celos, culpa, humillación, vergüenza, etcétera, etcétera. Freud redujo todas las emociones a dos afectos o emociones principales, que le llamó placer y displacer. Dijo que el placer se alcanza cuando tienes satisfechos todas tus necesidades y tus deseos, mientras que el displacer es consecuencia de la frustración que se siente cuando no has obtenido la satisfacción de tus necesidades o de tus deseos. El displacer es el origen de la repulsión o el odio, y el placer es el origen de la atracción o amor. Freud decía que el ser humano tiene dos pulsiones o impulsos primitivos, y uno es el de autoconservación, que sirve para la conservación del individuo, y el otro, la pulsión sexual, que sirve para la conservación de la especie. Según esta teoría, la angustia y los síntomas se deben a los conflictos que hay entre estas dos pulsiones, entre el eros y el tánatos. Para Freud, el odio es más primitivo que el amor y proviene de la pulsión de muerte, del tánatos, mientras que el placer proviene de la pulsión de vida, del eros. La frustración, en cambio, es el resultado de relaciones insatisfactorias, ya sea con los objetos, con el otro, con la otra, con la familia. Freud considera al odio y a la agresión como reacciones ante esas frustraciones y como la lucha del yo para autoafirmarse. Dice que los objetos que sirven para la autoconservación no son amados, sino necesitados,
porque el amor solo se da en los afectos sexuales. También postula en su pulsión de muerte que esto es lo que explica la muerte de las personas, la agresividad y la destructividad humana. Los conflictos, la angustia y los síntomas, por eso se generan entre esas luchas entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. La pulsión de muerte se dirige al interior del sujeto a través del masoquismo y la autodestrucción, o se dirige hacia el exterior en forma de agresividad y destructividad. La pulsión de vida tiende a construir unidades de vida cada vez mayores, ligándolos al afecto de amor sexual, de amor a sí mismo, de amor paterno, de amor entre hermanos y entre amigos, de amor a la humanidad, a los objetos o a las ideas abstractas. Freud identifica a la angustia interna del hombre como ese momento en el que se debe elegir entre ser egoísta o ser altruista. La presencia de las pasiones o emociones desbordadas tienen la capacidad de modificar las conductas, ya sea en pro o en contra de la integridad moral del individuo. En los excesos emocionales, la pasión prevalece por encima de la razón, llevando a los individuos a cometer acciones moralmente malas. Podemos decir entonces que hay pasiones positivas y pasiones negativas. Las pasiones positivas son el combustible que pone en marcha la energía para conseguir aquello que de verdad queremos o para realizar aquello que nos proponemos. La pasión nos sirve de impulso y nos provee de la energía y el coraje necesarios también para terminar todo lo que empezamos. Las personas comprometidas en alcanzar sus metas son apasionadas y tienen motivación para levantarse, para mantener el ritmo y para poner su mejor esfuerzo. Cuando le ponemos pasión a lo que hacemos, le ponemos nuestros 5 sentidos, le damos un propósito a lo que hacemos y el resultado es esa satisfacción de rendir y conseguir objetivos con mínimo esfuerzo. Pero tenemos que reconocer que no todas las pasiones son buenas, que cuando se traspasan ciertos grados y se salen de ciertos límites de moderación, ya no se pueden controlar ni dirigir, sino que nos convierten en sus títeres. Cuando se pierde el control de la razón y se deja libre al camino de los sentidos, es cuando se tiene pasión por la bebida, por la droga, por los juegos de azar, por la vida ociosa, etc. Las pasiones negativas hacen que el sujeto pierda su dirección, su propósito o su sentido de vida y son la principal causa de las enfermedades psicosomáticas. Las pasiones, cuando son muy intensas y duraderas, impiden aceptar y mirar la realidad y propician un exceso de reflexión sobre los conceptos o los significados que traemos introyectados y nos impiden aceptar aquellos conceptos que son diferentes a los nuestros. También limitan nuestra fuerza de voluntad, tan necesaria para tomar el mando en nuestra vida. Las pasiones provocan alteración en la circulación de la sangre y afectan a los diferentes órganos del cuerpo humano. La medicina china nos habla de 5 emociones básicas y dice que están directamente asociadas a los principales órganos internos del cuerpo. Y se las comparto, son las siguientes. La alegría es el sentimiento del corazón. La alegría vuelve armoniosa la energía, pero el exceso de alegría o de júbilo hace que la energía se frene, el corazón se dilata y al frenarse la circulación se provocan olvidos, insomnio, astenia mental y hasta locura. La ira es el sentimiento del hígado, que es el responsable del libre movimiento de la energía y de los estados emocionados relacionados con irritabilidad, frustración o insatisfacción. Un exceso de ira hará que la energía se estanque y a la vez se sube la energía a la parte alta del cuerpo, provocando cefaleas, cara y ojos enrojecidos, irritabilidad y mal humor.
La persona se pone tensa y susceptible al enfado en sus relaciones sociales por esa mala digestión de la realidad. La reflexión, otro de los sentimientos, es el sentimiento del vaso, causante emocional de las enfermedades más comunes. Las prisas y la inconformidad con el tiempo provocan nudos en la energía y el pensamiento se estanca, igual se estanca la energía. El exceso de reflexión hace obsesivo al pensamiento y afecta al corazón. Por eso las personas sufren distensión torácica y abdominal, nudo en el estómago, insomnio, olvidos, astenia mental. La tristeza y la inquietud, en cambio, son sentimientos del pulmón. Y una tristeza excesiva produce pesimismo y melancolía, con lo cual se debilita la voluntad de la persona. Se siente opresión en el pecho, se suspira para desbloquear la energía, se siente pereza, astenia y falta de apetito. La tristeza puede afectar además del pulmón al hígado y al corazón. Otro sentimiento es el miedo. El miedo es el sentimiento del riñón. El miedo surge ante lo imprevisto, acobardando al corazón y descendiendo la energía. Sobre todo en situaciones de mucho miedo se produce pérdida de orina y de heces y se generan enfermedades mortales. El riñón es el órgano que reserva la energía esencial para la vida, como son las ganas de vivir. Amigo, nuestro cuerpo y sus órganos responden a las emociones, a las pasiones y a los afectos. Aunque muchas veces las emociones y las pasiones internas se originan en fantasías y creencias y no por lo que sucede en la realidad. Posiblemente a muchos de ustedes como a mí, de niños nos enseñaron que había 7 pecados capitales. Capitales porque capitaneaban a su antojo nuestras vidas. Nos dijeron que estos 7 pecados eran el orgullo, la ira, la envidia, la avaricia, la gula, la lujuria y la pereza. Sin embargo, con el tiempo yo he comprendido que a lo que llaman pecados son en realidad pasiones dominantes que pueden afectar a los seres humanos. Son ilusiones y oscurecimientos de la realidad que achican nuestra comprensión del universo, convirtiéndose en mecanismos de defensa que impiden crecer y desarrollar el potencial humano. Las pasiones nos impiden ser libres y espontáneos, nos impiden vivir en armonía con nuestro entorno y nos condenan a nuestros propios infiernos internos. Esos infiernos son esos círculos cerrados que creamos desde la infancia, que son como laberintos personales para buscar y perseguir aquello que más necesitamos y que es también de lo que más nos defendemos. El amor. La tradición hindú dice que salir de la ignorancia es lo mismo que dejar la prepotencia, la lujuria, el odio, el miedo, el apego, porque estos son producto de la oscuridad y de la ignorancia, que es el campo donde florecen las pasiones, negativas sobre todo. Los hindús nos invitan a buscar nuestra verdadera identidad esencial, y nos invitan a preguntarnos quiénes somos más allá de la genética, de las programaciones o de las máscaras que nos ponemos para buscar la aceptación de los demás. Desde los años 70 hay trabajos que divulgan una vida espiritual y terapéutica sistematizada por Gurdjieff y transmitida por Oscar Icaso. Y desde la perspectiva de estas personas, cualquier neurosis es una búsqueda y a la vez una pérdida del ser, que ilusiona con la cercanía de la meta, pero que nos mantiene siempre alejados de ella. Una paradoja. Dime a qué le tienes miedo y te diré con lo que te vas a encontrar. Estos maestros nos hablan de 9 pasiones alimentadas con 9 distorsiones cognitivas.
Estas distorsiones dan como resultado formas personales de buscar al verdadero yo. Y sin saberlo, al mismo tiempo nos alejamos del verdadero yo. Estas 9 pasiones conforman 9 tipos de carácter o de personalidad y son los siguientes. Amigo, te invito a escuchar y a identificar a cuál de ellos perteneces tú. Número 1, el iracundo, llamado también perfeccionista o reformador o emprendedor, según sea el énfasis de su personalidad. Este tipo vive dentro de cierto nivel de resentimiento, aunque no suele ser una persona violenta, sino obsesiva, apegada a las reglas de cómo debería ser el mundo. Es idealista, fantasioso e inflexible. Su ira está contenida, y esto hace que se muestre como persona educada y a la vez hasta flemática. Pero no es así. Número 2, llamado el orgulloso o el ayudador, el altruista, colaborador, auxiliador. Es un tipo altamente emocional, seductor, inmerso en un mundo fantasioso de falsa abundancia que manifiesta esta en un exceso de dadivosidad y de adulación. Da un excesivo amor superficial y siempre a la espera de reciprocidad que nunca pide, pero siempre espera ser el centro de atención y de reconocimiento por su bondad. Número 3, el vanidoso, llamado también motivador, ejecutor, triunfador, mantenedor de estatus. Este está pendiente de la mirada ajena para recibir aprobación y así conformar su falsa identidad. Suele adaptarse como camaleón, siempre sensible al cambio del viento y a los colores del entorno. Su meta es estar a la moda o triunfar en cualquier medio social. 4, el envidioso, también llamado artista, romántico, individualista, basado en esa melancolía y esa insatisfacción permanente. Sufre para evitar la recriminación, la competencia y la responsabilidad. Se siente a gusto con el papel de víctima. Es sensible para captar el sufrimiento ajeno y para solidarizarse con él. Por lo que se considera a sí mismo superior. En su fuero interno se cree que es mejor que los demás. Número 5. El avaro, llamado también pensador, observador, investigador. Este presenta un falso desapego porque limita al mínimo su expresión de sus emociones y sus relaciones sociales. Es indiferente a la crítica y a las alabanzas ajenas porque le cuesta dar y recibir. Busca el conocimiento a través de la observación y el análisis, pues se encuentra más a gusto en su mundo mental que en el mundo real de las relaciones, de los sentimientos, de la acción y de la realidad. Número 6. El miedoso, llamado también el leal, abogado del diablo, soldado, héroe. Es escéptico, solucionador porque le gusta controlar su entorno. Le gusta anticipar los problemas y tener soluciones de antemano para no verse sorprendido a sí mismo. Se basa en cierta cobardía y desconfianza del mundo. Huye hacia adelante frente a lo que teme. Es inseguro y desconfiado, racionalista, que además duda de su propia duda, por lo que tiene buen olfato para detectar el engaño y la mentira en los demás. Número 7. El goloso, llamado también generalista, epicúreo, optimista, visionario, aventurero. Este tiene como base la planificación y la autoindulgencia. ¿En qué? En la comida, en las experiencias, en las amistades, en los conocimientos, en las sensaciones, en las experiencias. Huye del dolor intentando ser positivo y teniendo soluciones para todo.
optimista que encuentra el lado ventajoso en todas las situaciones, perdiéndose de la belleza del lado oscuro de la luna. 8. El lujurioso, llamado también el jefe, el desafiador, el protector, el cabecilla. Este es vengativo y castigador. Pareciera ser el más antisocial y se caracteriza por su impetuosidad arrogante y su ausencia de sentimientos de culpa. Para él, la vida no tiene sentido si no tiene intensidad. Se encuentra mejor en la acción que en la reflexión. Puede ser excelente líder a quien siguen por ese arrojo. 9. El indolente, llamado también pacificador, mediador, amante. No es una persona inactiva, sino que es una persona que antepone las necesidades de los demás a las propias. Se acostumbra a olvidarse de sí mismo como si fuera insensible a su propio dolor y a sus propias necesidades. Es sobreadaptado y complaciente, servil y compulsivo. Excelente mediador, pues no soporta los conflictos ni la confrontación. Mis queridos amigos, podemos estar o no de acuerdo con estos maestros y con estos tipos de personas cargadas de cierto tipo de emociones, pero sus enseñanzas pueden ayudarnos a ver las emociones, los afectos, las pasiones y al ser humano desde otra perspectiva para ampliar nuestro panorama. Seguramente que en nuestra propia experiencia sensible habremos experimentado emociones, afectos o pasiones. Y también reconoceremos la diferencia entre pasiones positivas y las pasiones negativas, las acciones buenas o las acciones malas. Dependiendo del uso o abuso que hagamos de las emociones, de las pasiones y de los afectos, estas serán positivas o negativas. Si ayudan a realizar tareas virtuosas, nobles o heroicas, serán moralmente buenas. Y serán moralmente malas aquellas que son autodestructivas o que nos llevan a cometer los más repugnantes crímenes. Amigos, alumnos, los invito a cultivar la emoción y el afecto del amor, de ese amor a sí mismo y del amor al prójimo como a sí mismo. Gracias por acompañarme en esta charla. Los invito a la siguiente, donde les voy a platicar un poco de las virtudes que son el antídoto de las malas pasiones. Gracias y hasta la próxima.